Hola, saludos. Te habla Rinaldo Quintana. Un placer saludarte y estar acá con ustedes nuevamente en esta cápsula sobre el plan de control de exposición al COVID-19, que es un deber que todo patrono tiene que cumplir, independientemente haya estado operando antes de entrar en vigor las órdenes ejecutivas que han ordenado el cierre de comercios o independientemente sea ahora que usted va a comenzar a operar. Es muy importante, ¿verdad?, tener presente en la preparación y redacción de este plan cuáles son las fuentes legales de las cuales emana esta obligación de redactar y tener este plan aprobado. Debemos comenzar por la primera fuente de derecho, que es la propia orden ejecutiva que emitió la gobernadora en el boletín administrativo 2020-038. Cuando usted revisa esa orden ejecutiva en la sección 18ª, es donde se refiere a los planes de manejo de riesgos de contagios en el lugar de trabajo. Y ahí es que específicamente se ordena lo siguiente. Se ordena que cada patrono de todos los sectores exentos que previo al comienzo prepare un plan de manejo de riesgos de contagio basado en la guía de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional OSHA 3990, publicada el pasado mes de marzo del 2020. Y obviamente es importante entonces que ustedes entiendan de qué documento estamos hablando. Estamos hablando de un documento, ¿verdad?, que yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto cuando lo imprimen en color, es azulito aquí, ¿verdad? Y ese documento es la guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19. Cuando usted está redactando este plan, es muy importante que usted atienda varias cosas. La primera fuente importante, la primer asunto importante para el cual esta fuente le va a servir es precisamente para trabajar con la clasificación a la exposición de sus trabajadores al virus, porque parte de ese plan de control de exposición que usted tiene que trabajar, tiene que manejar los diferentes riesgos a los cuales sus trabajadores en sus diferentes posiciones y en sus diferentes departamentos, en las diferentes funciones, están expuestos a qué riesgos están expuestos. Así que, regresando a la orden ejecutiva, ¿verdad? La orden ejecutiva igualmente dice y ordena, ¿verdad?, a la Secretaría del Trabajo a generar un documento que estará disponible en su portal electrónico, ¿verdad? Y cada patrono deberá complementarlo y someter a la agencia esa autocertificación. Estamos hablando de dos cosas diferentes, quiero que estemos claros con eso. Primero, la orden ejecutiva hace referencia a que usted tiene que preparar un plan, ¿verdad? Y la orden ejecutiva también hace referencia a la autocertificación. Son dos documentos separados. Tanto el plan es una cosa y la autocertificación es otro documento separado. Es muy importante que cuando usted esté redactando el plan que se supone que usted tenga, ya sea que haya estado trabajando o comienza a trabajar, ¿verdad?, usted conozca cuál es la jerarquía de riesgos o la jerarquía de los riesgos exactos que OSHA exige y maneja en los lugares de trabajo. Y a eso vamos a ir ya mismito, cuando entremos a otra fuente importante que usted tiene que revisar, ¿verdad?, para preparar el plan, que es la Carta Circular 2020-03. En esta Carta Circular 2020-03, todos estos documentos están disponibles en el site del Departamento del Trabajo, los puede revisar, ¿verdad?, los puede buscar. Esta Carta Circular 2020-03 es la que establece cuál es el procedimiento aplicable a la autocertificación patronal y a ese plan de control de exposición al COVID que usted tiene que usted tiene que tener en vigor. Esta carta circular, lo más importante para mí es que le explica a usted cuál es la lógica que está detrás de lo que ellos quieren, ¿verdad? Y cuando usted analiza lo que dispone la orden ejecutiva, recuerden que hay una jerarquía de control de riesgo, que es a lo que me estaba refiriendo ahorita. Esa jerarquía de control de riesgo está basada en los 5 principios cardinales en los cuales OSHA establece, yo tengo que manejar los riesgos en el lugar de trabajo, los riesgos a la salud y seguridad. El primero es la eliminación del riesgo y la sustitución del riesgo. Y los propios, ¿verdad?, disposiciones de OSHA establecen que en este caso la eliminación y la sustitución del riesgo no es posible porque nosotros estamos enfrentando en este caso un enemigo invisible, ¿verdad?, que es este virus. Así que el énfasis estaría entonces en los controles de ingeniería, en los controles administrativos
y prácticas de trabajo, y por último, en el uso de equipos de protección personal. Y si ustedes ven a través del plan que ustedes se supone que cree, esos tres conceptos, los controles de ingeniería, los controles administrativos, las prácticas de trabajo y el uso de equipos de protección personal, esos tres son los factores principales y más importantes en la redacción de este plan. Entonces, regresando a la orden ejecutiva, ¿verdad? La orden ejecutiva es clara y dice, porque estamos viendo muchas preguntas sobre este tema. Si ya yo estaba operando, yo tengo como quiera que tener o aprobar este plan de control de exposición al virus, y la contestación es sí, la propia orden ejecutiva lo dice. En la sección 18ª que estábamos discutiendo ahorita, dice, es importante que los patronos que actualmente se encuentran operando por razón de estar exentos del toque de queda en las órdenes ejecutivas anteriores cumplan con el requisito de someter la autocertificación al Departamento del Trabajo lo antes posible y de manera diligente, ¿verdad? Y claro, deja bien claro también que lo antes mencionado no paralizará las operaciones de estos patronos, no obstante, tienen que cumplir este requerimiento. Así que ambos patronos, tanto el que estuviera operando total, porque fuera un negocio completamente exento, como parcialmente, porque fuera un negocio parcialmente exento que podría trabajar parte de su operación, como los patronos que van a comenzar operaciones ahora, tienen, en virtud de esta orden ejecutiva, tienen que tener ese plan de control de exposición al COVID-19 e igualmente tienen que cumplir con el requisito de la autocertificación. Recuerden, ¿verdad? Como siempre les he dicho, que en este proceso de regreso al trabajo va a haber muchos escollos de diferentes de diferentes clases, ¿verdad? Y uno de los escollos más importantes es lograr que el empleado regrese, y porque estamos teniendo ese problema y yo sé que ustedes lo están viviendo también. Y en ese sentido, lograr obtener, este plan de control de exposición al COVID y cumplir con el requisito de la autocertificación son indispensables. Porque si usted llama al trabajador al lugar de trabajo y el trabajador no tiene las medidas de seguridad necesarias y usted no toma los pasos necesarios para asegurar un lugar de trabajo seguro, vamos a tener conflictos, vamos a tener querellas, vamos a tener muchas situaciones. Y de paso, es importante también que usted entre en un proceso educativo con ese trabajador para que el trabajador entienda, ¿verdad?, cuáles son los pasos que usted está teniendo para cumplir con el plan de control de exposición y cumplir con su obligación de tener un lugar de trabajo seguro. Quisiera entrar, ¿verdad?, porque uno de los factores más importantes que el plan tiene que cumplir es clasificar la exposición a riesgo a la que están expuestos los diferentes trabajadores. Y en un negocio puede haber diferentes exposiciones a riesgos en diferentes lugares, en diferentes operaciones, diferentes clasificaciones. Una pregunta que nos han hecho mucho es que si yo tengo diferentes lugares de trabajo, yo tengo que tener diferentes planes, ¿verdad?, de control de exposición. Y la contestación es depende. Mi consejo sería que si usted tiene diferentes entidades corporativas, diferentes negocios operando, tenga, aunque sea el mismo plan, y si es el mismo plan es porque los trabajadores en los diferentes negocios, en las diferentes corporaciones, tienen la misma exposición a riesgo, porque no puede ser un plan estereotipado. Si los trabajadores tienen esa misma exposición a riesgo, pues entonces usted hace el mismo plan con diferentes nombres corporativos y cumple para cada negocio, para cada corporación, con la obligación de tener un plan. Si usted es una sola entidad jurídica, una sola corporación, y tiene diferentes localidades, establecimientos, tiendas, pues un plan sería suficiente siempre que cubra todos los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Es bien importante eso porque puede ser que en una oficina central no estén los trabajadores expuestos, estén los trabajadores expuestos a unos riesgos y en mi lugar de operaciones o en determinada otra división de mi negocio haya una exposición a riesgo diferente. Eso es bien importante que tengamos eso presente. Cuando vamos al documento que les estaba haciendo referencia ahorita, ¿verdad?, a la OSHA 3992-03, que la pueden encontrar igualmente en internet, la guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus del COVID, que fue emitido por el Departamento del Trabajo Federal, específicamente la oficina de OSHA. Vamos a ver lo que en la página 21, lo que ellos llaman una guía de clasificación a exposición a riesgo, ¿verdad?, de los trabajadores, y hay lo que ellos llaman una pirámide de riesgo ocupacional.
En esa pirámide de riesgo ocupacional hay 4 tipos de riesgo y es la parte donde más tiempo usted se va a tardar. Ahorita vamos a dar un repaso general de qué es lo que debe tener el plan de arriba abajo, ¿verdad? Pero la parte que más usted tiene, que más énfasis usted tiene que prestarle es a clasificar adecuadamente a los trabajadores por riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo del riesgo al que el trabajador está expuesto, es que usted entonces tiene que tomar las medidas frente a esos riesgos. Y vamos a mirar las medidas dentro de lo que hablamos ahorita, dentro de la jerarquía de control de riesgos. Específicamente, volvemos a lo mismo, controles de ingeniería, controles administrativos y prácticas de trabajo. Y por último, el uso de equipo o protección personal. Y cuando estamos hablando, haciendo un paréntesis antes de entrar a los diferentes riesgos, ¿verdad? Cuando hablamos de controles de ingeniería, jóvenes, estamos hablando de barreras físicas, básicamente. Cómo yo puedo compartimentalizar las áreas de trabajo, cómo yo puedo crear algún tipo de barreras, ya sea de acrílico, como lo hemos visto en personal que atiende recepción o en los lugares donde los empleados están todos trabajando unidos por algún tipo de sistema de estos que trabajan en múltiples escritorios, cómo yo puedo establecer algún tipo de separación entre esos trabajadores. Y eso es lo que llaman controles de ingeniería. El distanciamiento, ¿verdad? Sería una manifestación de un control administrativo o prácticas de trabajo. Cómo yo separo a los trabajadores, cómo yo le doy instrucciones a esas personas mediante controles que trabajen separadamente. Igualmente, cómo yo trabajo con la limpieza y la desinfección de áreas, que es muy importante si tenemos diferentes turnos, cómo trabajamos con esos procesos de limpieza y desinfección entre turnos de trabajo cuando personas usan el mismo equipo. Esos son controles administrativos y prácticas de trabajo. Y por último, el uso de protección personal, que ya sabemos que en ese sentido pues va a depender de los riesgos a los que las personas estén expuestas, aunque ya sabemos que las mascarillas, básicamente el gobierno de Puerto Rico le encantan las mascarillas porque están exigiendo mascarillas en cualquier situación y la palabra mascarilla usted la ve en casi todas la orden, en todas las secciones de la orden ejecutiva de la gobernadora. Sabemos que el CDC ha emitido una guía bastante general en cuanto a la utilización de mascarillas, pero el gobierno de Puerto Rico se ha encargado de establecerlo como una exigencia al momento de reabrir operaciones y en las interacciones entre empleados y igualmente al público que se recibe. Así que es importante que usted, cuando usted analiza su plan, usted revise la orden ejecutiva que está vigente hoy, ¿verdad? Porque es la que tenemos ahora mismo, o cuando usted se le permita operar, pues entonces revise la que esté vigente en ese momento, porque es bien importante, ¿verdad? Y decida entonces cuáles son los requisitos específicos que la orden ejecutiva establece bajo los cuales su sector de negocio puede operar, ¿verdad? Porque hay una serie de específicamente de disposiciones que restringen, limitan y cualifican la forma en que usted puede operar dependiendo de la industria en la que está envuelto. Así, regresando de nuevo a la guía sobre la preparación de lugares de trabajo para el virus del COVID que emitió OSHA, que le volvemos a hacer referencia para efectos de que ustedes lo puedan conseguir en Google, ¿verdad? Lo pueden googlear en OSHA 3992 y cuando ustedes buscan OSHA 3992 le va a salir este documento. Básicamente, como le dije, hay una pirámide de riesgo y son 4 los riesgos, ¿verdad? El riesgo muy alto de exposición y ahí en el riesgo muy alto estamos hablando de trabajadores del cuidado de la salud, personal del cuidado de la salud o de laboratorio que maneja muestras de especímenes de pacientes de COVID y los trabajadores de morgues que realizan autopsia a ese tipo de personas, ¿verdad? Ese es el riesgo muy alto, el riesgo muy alto. El riesgo alto, ¿verdad? Es las personas, personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, por ejemplo, doctores, enfermeras o algún otro personal de hospital que deba entrar a los cuartos de pacientes expuestos a pacientes que se conoce o se sospecha que portan el virus, trabajadores de transportes médicos y trabajadores mortuorios involucrados en la preparación, ¿verdad?, para el entierro o cremación de cadáveres. El riesgo medio de exposición, ¿verdad?, incluye aquellos que requieren, y aquí es donde va a estar la mayoría de los trabajadores de ustedes, ¿verdad?, en los riesgos medios y riesgos bajos. Vamos a ver la definición de riesgo medio. Los trabajadores con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente y o cercano, por ejemplo, menos de 6 pies de distancia, con personas que podrían estar infectadas con el SARS, con el COVID-19, porque aquí le llaman el virus, ¿verdad? El virus es el SARS-CoV-2.
la condición que genera el COVID-19, ¿verdad? Y el virus, cuando está ¿verdad? De forma viral, pues se le conoce como el SARS-CoV-2. Pero que no son pacientes de la condición, o sea, una persona que puede estar infectada, pero no son pacientes. En áreas con una transmisión comunitaria en progreso, los trabajadores de este grupo de riesgo podrían tener contacto frente con viajeros que podrían estar regresando de lugares internacionales donde existe una transmisión generalizada del COVID-19. En áreas donde con una transmisión comunitaria en progreso, los trabajadores de esta categoría podrían estar en contacto con el público en general, por ejemplo, escuelas, ambientes de trabajo de alta vecindad poblacional y algunos ambientes de alto volumen comercial. Ese riesgo medio y esa distinción que usted va a hacer entre el riesgo medio de exposición y el riesgo bajo de exposición es muy importante, ¿verdad? Porque ahí es que va a estar la clave en esa distinción. Y el riesgo bajo de exposición, que es el cuarto riesgo en la pirámide, es los trabajadores con un riesgo de exposición bajo, son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con el SARS-CoV-2, ni tienen contacto cercano frecuente, por ejemplo, menos de 6 pies de distancia con el público general. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo. Lo mismo. Estos son personas que no reciben público y trabajan básicamente separados y no interaccionan con nadie o bien mínimamente en el lugar de trabajo. Y ese riesgo bajo es poco, es el menos común. La mayoría de los trabajadores, ¿verdad? Va a estar ubicado, yo entiendo, en el riesgo medio, ¿verdad? Porque en lugares donde se reciba público, en lugares de actividad comercial, el riesgo va a ser medio. El riesgo bajo de exposición básicamente es personas que trabajan en oficina, sin contacto, sin recibir público y sin contacto mínimo con otros compañeros de trabajo. Así que es bien importante que tengamos en pie y conozcamos esos controles de ingeniería, esos controles administrativos, ¿verdad? Y esas exposiciones a riesgo de nuestros trabajadores, porque esos son el equipo, esos son los ingredientes principales de crear ese plan. Y cuando usted lee y revisa este documento que le estoy diciendo, el OSHA 3992, le va explicando cuáles son los diferentes controles que usted tiene que tener para empleados en los diferentes riesgos en cuestión. Esta es la referencia, este es el documento madre con el cual usted tiene que generar ese plan. A grosso modo, ¿verdad? Y quizás para repasar un poco, vamos a trabajar ahora con el documento de la autocertificación. Recuerden que una vez usted completa su plan, el documento de autocertificación usted lo tiene que complementar, ¿verdad? Y le pide cierta información del negocio aquí arriba, ¿verdad? Usted lo ve aquí. Y después de eso usted tiene que contestar 22 preguntas. Se supone que para que su plan esté completo y adecuado, usted tiene que contestar sí, o la mayoría de ustedes va a contestar sí a las primeras 21 preguntas. La pregunta 22 pues va a depender de un factor. Es del factor de si usted tiene la suerte de tener unión en su lugar de trabajo. Digo suerte, obviamente, de forma sarcástica. Si usted tiene unión en su lugar de trabajo, pues usted se supone que en ese número 22 usted incluya la forma en que se discutió el plan previo a su implementación con las organizaciones obreras, de existir las mismas, y ha dado cumplimiento al convenio colectivo, ¿verdad? Y ahí usted marcaría no, o no aplica, porque no pusieron no aplica, porque usted no tiene que incluir eso si usted no tiene unión en su lugar de trabajo. Así que si usted es un patrono sin unión, usted llenaría sí a las primeras 21, o debe llenar sí a las primeras 21, debe después llevar no a la 22 y firmarlo, ponerle fecha, firmarlo y someterlo. Y usted somete por por email, por correo electrónico, ambos documentos, tanto la autocertificación como el plan que se supone que usted cree, a la dirección de correo electrónico que está establecida en la carta circular 2020-03, ¿verdad? Que ahí es que usted lo va a enviar a autocertificación@trabajo.pr.gov y usted lo somete ahí. Recuerde que usted no tiene que cumplir con ningún otro requisito que no sean esos dos para abrir. Usted no tiene que coger ni un entrenamiento particular, como se ha dicho por ahí, ni esperar de ninguna forma que nadie le envíe nada, ni recibir un permiso, ni recibir una autorización. Usted cumple con estos dos requisitos, ¿verdad? Tener el plan de control de exposición
usted cumple con el requisito de generar el documento de autocertificación, complementarlo y someterlo a esa dirección electrónica. Se supone que el Departamento del Trabajo vaya publicando frecuentemente una lista disponible que va a estar en el site del Departamento del Trabajo sobre los patronos que están en cumplimiento. Claro, es importante que usted lo haga antes de operar, antes de comenzar operaciones, o que lo haga a la brevedad posible si ya usted comenzó operaciones, porque está autorizado a operar antes de que entrara en vigor esta obligación, porque los empleados van a buscar la lista y si alguno de ustedes no está en la lista, pues puede generar la controversia de que le digan que mi patrón no está cumpliendo, que mi patrón no está en la lista, que yo no me siento seguro y vamos entonces a la dinámica cotidiana de que yo no voy porque no estoy seguro y el patrón no está cumpliendo y se le presenta OSHA, como ya le ha pasado a algunos clientes de nosotros que ya están operando y han recibido quejas y algunas quejas, pues obviamente quizás son situaciones, ¿verdad?, que pasan porque los empleados a veces los patronos cumplen, pero a veces los empleados no siguen las directrices. O el empleado veo que que algún empleado ve que otro compañero se quitó la máscara en un lugar separado por 2 minutos para coger un poco de aire y allá va y dice que la gente está sin máscara. Eso también sucede, pero a veces, ¿verdad? Las quejas son correctas y es importante que usted no solamente estos planes, el plan, ¿verdad?, del lugar de control de exposición al COVID sea un documento que usted apruebe. Esto tiene que ser un documento vivo cuya cumplimiento usted exija. La autocertificación, ¿verdad?, va a ir por varias preguntas que para mí son muy importantes que usted conozca. La primera, y a modo de repaso, es que este documento tiene que ser un documento específico al lugar de trabajo y contempla tareas particulares, su estructura física y la cantidad de empleados. Usted no puede hacer un documento copiado de otro compañero que le envió alguito y le dio un cut and paste y lo envió. Tiene que ser un documento exclusivo para ese lugar de trabajo. Tiene que tener una orientación general sobre el COVID-19, su definición, los métodos de contagio y los síntomas, ¿verdad? Tiene que tener igualmente aquellas recomendaciones que han emitido las agencias de salud para evitar la propagación del COVID. Y una parte muy importante es esa pregunta 5, establece la clasificación de riesgo de acuerdo al nivel de exposición ocupacional, ¿verdad? Usted puede tener eso, ahí se supone que usted tenga una tablita que ponga a los empleados que están en alto riesgo, en mediano riesgo, en bajo riesgo, con la clasificación ocupacional. Esta clasificación es de bajo riesgo, esta clasificación es de alto riesgo, esta clasificación es de mediano riesgo. Es importante que usted lo haga. Va a establecer el proceso de monitoreo y seguimiento del personal previo a la entrada al lugar de trabajo. Eso puede ser porque algunos de ustedes estén haciendo pruebas, que no estamos obligados a hacerlas, ¿verdad? Pero que las estén haciendo, o porque usted esté tomando temperatura, ¿verdad?, que también lo podemos hacer, o porque usted esté exigiendo el cumplimiento, ¿verdad?, que las personas cumplimenten un cuestionario a la hora de regresar al trabajo, que lo cumplimenten para informar si han tenido síntomas o contacto, ¿verdad?, con alguien con COVID. O sea, todas esas cosas son cosas que usted puede incluir en ese protocolo, en ese plan de control de exposición al COVID-19. Va a indicar las modificaciones a las áreas designadas para tomar alimentos y establecer una directriz específica de cuántas personas pueden estar en esa área a la vez, o si lo va a cerrar for good. Muchos issues son los accesos a las neveras. Eso está creando mucha controversia en los lugares de trabajo, porque las personas traen el almuerzo y yo he cerrado el acceso a la nevera por el problema de contagio, el foco de contagio que representa, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones en cómo vamos a manejar eso, ¿verdad? Medidas de distanciamiento físico, cómo vamos a proveer ventilación, cómo se va a estar limpiando y desinfectando, cómo se va a estar o qué mecanismos se van a utilizar y las directrices específicas para exigir lavado de manos, distribución de hand sanitizer, alcohol, jabón antibacterial. ¿Cuál es el itinerario de frecuencia de lavado de manos? Dependiendo, ¿verdad?, de el que yo establezca y el contacto que las personas tengan con superficies o la interacción que tengan con otras personas. El equipo de protección que se determina va a ser necesario, dependiendo de los riesgos a los cuales estoy expuesto. ¿Qué sucede cuando yo tengo un resultado positivo? Las prácticas de monitoreo que voy a llevar a cabo en términos de incluirlo en el registro de lesiones de OSHA. ¿Cómo voy a manejar los grupos de alto riesgo? Esto es muy importante. Esta pregunta 17, ¿cómo yo voy a manejar los grupos de alto riesgo? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque usted no puede excluir o autoexcluir a las personas de tú te quedas fuera porque tú tienes tal edad o tú tienes tal condición. Es cómo yo voy a manejar, ¿verdad? Cualquier petición que el empleado traiga en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente está autoexcluyendo personas
No, ya, a fulano no lo llamen porque tiene tal edad, a fulano no lo llamen porque tiene tal condición. Tenga mucho cuidado en esa área porque esto es más un proceso de reacción, cómo yo atiendo y reacciono a peticiones de esa naturaleza. El uso compulsorio de cobertores nasobucales, las mascarillas, evidencia de adiestramiento a los empleados sobre el uso correcto, limitaciones, ¿verdad? Y descarte de cualquier equipo de protección personal, cómo lo van a manejar, el descarte de los guantes, el descarte de las mascarillas, la evidencia de discusión del plan de contingencia con el empleado. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese contacto con el empleado, que este protocolo, este plan sea remitido al personal. La autocertificación no. La autocertificación usted no tiene por qué emitírsela al personal. Es un documento que usted remitírsela al personal. Es un documento que usted comparte con OSHA, con la autoridad, con el Departamento del Trabajo, con las autoridades. Pero el plan sí tiene que divulgarlo y educar al trabajador en cuanto al uso correcto de los procesos al uso de mascarillas y este tipo de cosas. Tenga cuidado porque no es lo mismo un respirador que una mascarilla, son cosas diferentes, ¿verdad? Y hay si es una mascarilla común y corriente, pues es cuestión de ponérsela. Pero si es otro tipo de equipo de protección, pues puede haber unos requisitos de educación que OSHA ha publicado guías que está eximiendo temporalmente de eso, pero eso tiene sus complejidades y podríamos tener que desarrollar un plan específico para eso. Incluye la persona designada de evaluar constantemente las áreas de trabajo para monitorear el desarrollo de nuevos riesgos y necesidades. O sea, ¿quién es ese contacto? ¿Quién es esa persona que va a estar a cargo de manejar, de custodiar las quejas, los planteamientos? ¿Quién va a asegurarse del cumplimiento? ¿Quién va a velar por el desarrollo de situaciones relacionadas a la salud y seguridad en el trabajo? Hay que designar a esa persona. Y por último, la pregunta sobre el asunto de las uniones, que si usted pues las tiene en el lugar de trabajo, tiene que certificar que usted discutió el plan con ella. Como ven, es bastante complejo el proceso. Lo importante es que usted lo lleve de forma educada, que usted conozca que este plan usted tiene que ajustarlo a la realidad de su negocio. Usted no puede usar un plan generalizado, un plan copy and paste de otra persona. Tiene que, usando algún tipo de, ¿verdad? Porque puede tener un documento madre, puede tener un documento que, ¿verdad? De que use como borrador. Pero es muy importante que usted pase el trabajo de cumplir, de ajustar específicamente ese plan a la necesidad particular de su negocio, a las facilidades de su negocio, a la edificación, a la estructura física y a los riesgos a los cuales están expuestos sus trabajadores. Eso es bien importante porque si no va a ser inefectivo y no va a estar en cumplimiento con lo que establece la reglamentación aplicable en ese sentido. Así que, como les dije, en resumen, asegúrense ustedes de, utilizando la guía sobre la preparación de lugares de trabajo, usarlo como documento, como fuente principal para crear ese plan y las medidas que hay que tomar. Asegúrense de estar en cumplimiento con la jerarquía de control de riesgos que establece la Carta Circular que nos recuerda la Carta Circular 2020-03, porque esa jerarquía de control de riesgo lleva mucho tiempo establecida y es uno de los pilares bajo los cuales OSHA se administra. Asegúrense de cumplir con la autocertificación patronal y de remitir ambos documentos al Departamento del Trabajo vía correo electrónico, tanto el plan de control de exposición al COVID como la autocertificación. Yo les doy las gracias por su atención. Estamos siempre a su orden y gracias a Shrimp por la oportunidad de dirigirme a su matrícula y al público en general. Gracias y que